¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Era un día como hoy, un lunes, pero del mes de julio del año 2010, cuando esta tétrica noticia comenzaba a desarrollarse, al menos las sospechas, ¿no? Porque no iban a ser hasta 2 días después del hallazgo de los cuerpos de una pareja de alemanes en Ypacaraí. Y comenzaba también a desatarse quizás con eso, aunque ya habían otros hechos anteriores a ese, quizás lo que podríamos tomar como una situación bastante particular, que son los asesinatos de extranjeros, en algunos casos a manos de otros extranjeros o de paraguayos, pero con sí una interesante particularidad dentro de la sociopatía o dentro del mundo criminal, que es el factor económico en muchos de los casos. Y ahí pueden entrar variantes como cuestiones que nos cierran en negocios que quizás mantenían las víctimas con el victimario, o por qué no, el hecho de que los que figuraban como los autores de los asesinatos se hayan enterado de que los victimarios tenían plata. Porque en muchos de los casos, esos extranjeros que emigraban al país, y digo en esta época, no hablo del milenio anterior, sino que del año 2000 para arriba, vienen con una jubilación encima, con una muy buena plata, y por la tranquilidad que otorga el interior, es que ellos se radicaban generalmente en ciudades fuera del distrito central, y ahí es que, del distrito capital, perdón, fuera inclusive de central, instalaban sus casas con hasta inclusive la arquitectura propia de sus países, y ahí hacían una vida de retiro, por decirlo así, aislados inclusive de las zonas muy pobladas. Este es el caso, uno de los tantos, el que vamos a recordar esta noche. El asesinato de esta pareja de alemanes a manos de un austriaco, con un sí trasfondo económico, una sociedad comercial que no salió, pero con la agravante que el autor ya venía con varios antecedentes encima. Era un hombre violento, un hombre que no era nuevo dentro del mundo criminal, ya traía consigo una mochila cargada de otras situaciones delictuales que quizás lo hizo poner como el sospechoso. Pero con una también investigación bastante floja de aquel entonces, que no pudo comprobar la autoría de él. Fueron rumores en algunos casos, otras hipótesis que eran bastante fuertes, pero en materia jurídica no hubo los elementos suficientes para vincularlo a este austriaco con ese crimen, pero probablemente haya sido el único sospechoso de aquel entonces, casi sin testigos, en un caso bastante intrincado, el que nos toca contar esta noche en Escena del Crimen. Vamos a ver quiénes eran los autores, las víctimas en este caso, y el sospechoso de aquel entonces. Perfiles. Víctimas. Nombre: Eckhard Kurt Otto Aparowski. Nacionalidad: alemana. Edad: 69 años. Domicilio: Barrio San Blas, Ypacaraí. Profesión: jubilado. El hombre fue asesinado junto con su mujer y posteriormente ambos fueron arrojados a un pozo. Nombre: Meike Wenzel. Nacionalidad: alemana. Edad: 40 años. Domicilio: Barrio San Blas, Ypacaraí. Profesión: ama de casa. La mujer recibió un impacto en la cabeza, luego fue arrojada a un pozo donde la encontraron. Sospechoso. Nombre: Sandro Otto Hafner. Nacionalidad: austriaca. Edad: 42 años. Domicilio: Villa Ayes, Chaco. Prontuario: agresión y maltrato, secuestro de persona y explotación sexual. Fue detenido, pero posteriormente liberado, pues no se encontraron elementos contundentes en su contra. Nombre: Manuela Andrea Grabner. Nacionalidad: austríaca. Edad: 40 años. Domicilio: Barrio Villa Anita, Ñemby. Profesión: empleada. Expareja del primer detenido. La mujer fue imputada, pero posteriormente también desligada del caso. Era un 5 de julio del año 2010, como les conté al principio, cuando todo empezó, ¿no? La zona era, el terreno era Ypacaraí, la ciudad de Ypacaraí, distante a poco más de 60 kilómetros de
de la capital y también una situación bastante particular que envuelve a todo esto, que era lo que les contaba al principio. Generalmente estos extranjeros que llegaban al país a radicarse en este nuevo milenio, lo hacían con la intención de primero buscar zonas que probablemente imiten el paisaje, evidentemente con otras condiciones, hasta inclusive el clima, pero sí algo bastante parecido a los lugares donde residían. Ejemplo, Alemania en cierta forma. Y en Ypacaraí encontraban muchos de estos extranjeros un sitio bastante particular, aparte de la paz que trae la ciudad. Y ahí generalmente invertían en la compra de terrenos, montaban casas bastante atractivas. Y generalmente a muchos les llamaba la atención porque inmediatamente algunos traducían eso con plata, una buena cantidad de efectivo que quizás manejaban. En su mayoría eran personas que se jubilaban y gozaban de ese privilegio de descansar y seguir cobrando por esa jubilación, por los años trabajados en su país, y de eso generalmente vivían. Y después generalmente algunos venían y montaban también algunas empresas, tenían comercios, etc. Y este es el caso de esta pareja, ¿no? El caso de Andrea Grabner, de la pareja de esta pareja de extranjeros alemanes que vinieron a asentarse en el país y encontraron la muerte aquí un 5 de julio. Pero lo más llamativo de todo esto no fue el hecho de que haya sido un paraguayo tal vez que haya estado buscando la plata de estos extranjeros. No haya sido un grupo de asaltantes que querían aprovechar, al ver la casa que tenían en Ypacaraí, aprovechar un botín importante. Eran personas que generalmente se manejaban en mucho hermetismo y apenas tenían contacto con una joven de 24 años, que era la joven que le hacía el trabajo doméstico en la casa. E inclusive ella no tenía el contacto suficiente con sus patrones, es decir, se manejaba con un perfil bastante bajo. Generalmente sus patrones estaban en la planta alta de la casa y así se manejaban todos los días. Muy poco ella generalmente tenía de contacto con la pareja por lo general. Y este hecho en particular fue lo que se suma también a la situación bastante atípica de que haya sido un austriaco el principal sospechoso de este crimen, por una cuestión comercial que al parecer no cerró entre el hombre, el esposo de esta mujer, que fue asesinada al igual que él, y este ciudadano austriaco. Y el otro factor es que el poco contacto que tenía la pareja con vecinos, hasta inclusive con la joven que le hacía el servicio doméstico, hizo que ese mismo día en el que vino la joven no se haya dado cuenta, pero al acto, de que ellos ya no estaban, que algo raro pasaba con ellos. Fueron las horas las que iban sumando y un amigo que llegó a la casa que les llamó la atención, fueron en búsqueda de la policía y días después finalmente se encuentran, guiados ellos por el fétido olor que emanaban los cuerpos, el lugar exacto donde sepultaron, por decirlo de alguna forma, o abandonaron el cuerpo de estas dos personas, de la pareja. ¿Qué envolvía toda esta situación? ¿Qué pasó hace ya casi 9 años atrás? Vamos a ver el qué pasó aquí en Escena del Crimen. ¿Qué pasó? Temprano, como todos los lunes, Liz Carolina Gauto Verón llegó al domicilio de Edgar Kurt Otto Aparowski, de 69 años, y su pareja Meike Wenzel, de 40, en el barrio San Blas de Ypacaraí. La joven, entonces de 24 años, ingresó al sitio e inició sus labores. Ella trabajaba como empleada de los alemanes, quienes desde hacía 4 años residían en el lugar. Esa mañana del lunes 5 de julio del 2010 no sería una jornada cualquiera. Ese día marcaría para siempre su vida. Liz encontró el portón abierto e ingresó. Con total normalidad empezó a ocuparse de los quehaceres de la casa. Empezó con la planta baja de la casona de 2 pisos, pues ella no acostumbraba a subir al segundo debido a que ahí estaba la habitación de sus patrones.
En un momento llegó un amigo de los alemanes, un tal Peter, quien se percató del silencio que invadía la casa, y Liz le explicó que los dueños aún no habían bajado. Los amigos trataron de contactarse con ellos a partir del día sábado, y ellos sabían que tenía una cena ese viernes a la noche. Y el sábado que le llaman por teléfono y ambos no responden a las llamadas. El domingo van a la casa, notan que está cerrada todas las puertas y vuelven a llamar, pero sin un resultado positivo. El lunes ya aparece la empleada, ingresan ellos con la empleada a buscar. La empleada le dice que no estaba. Ellos insisten en chequear la casa. Dan inmediatamente aviso a la policía, a la comisaría quinta y al Ministerio Público y luego a nosotros. Fue en ese instante que se dieron cuenta de que los patrones no estaban en casa. Los buscaron y la ausencia de los alemanes les llamó poderosamente la atención. Ese fue el motivo que les llevó a la comisaría quinta local. Era cerca de las 10 de la mañana de ese lunes, cuando la policía llegó al sitio e inició el rastrillaje. Luego de varias horas examinando cada rincón de la lujosa vivienda, un fétido olor percibido por los investigadores los llevó directamente a un pozo ubicado en una parte del extenso patio. Bajo una improvisada tapa de chapa, asegurada con candado, se encontraba un macabro secreto. Tras forzar la cerradura y con ayuda de bomberos voluntarios, la policía logró rescatar 2 cuerpos que efectivamente pertenecían a los dueños de casa. La escena era macabra. Ambos presentaban tiros en la cabeza, signos de una ejecución a sangre fría. Es así que revisaron un pozo que estaba en la parte posterior del jardín de la casa, que tenía una tapa de metal con un candado. Ellos le llama la atención el candado nuevo, el cual proceden a violentar, y al abrir en el fondo ven los 2 cuerpos. Las sospechas rápidamente apuntaron a un robo, aunque no se sabía a ciencia cierta si alguna pertenencia había sido llevada, pues las víctimas no tenían parientes en nuestro país. Del hecho en sí no había testigos, pues vecinos afirmaron que de nada se habían dado cuenta, pues las murallas de la casa no dejaban ver jamás el interior. No, ellos no tenían contacto permanente con nadie, solamente con otros. Los investigadores más tarde descubrieron que el crimen había ocurrido en la tarde del sábado 3 de julio, 2 días antes del macabro hallazgo. Ya hacían 48 horas de la muerte de Exnar y de Meike, esposo y esposa, marido y mujer. Y fue en ese tiempo, en ese lapso, que ellos fueron encontrados. ¿Y qué es lo que hace que se les encuentre o se les encuentre en un lugar tan abierto, en una casa que tiene sus dimensiones? Podían estar en cualquier lugar. Aparte, usted conoce Pacaraí. Podrían estar tal vez en un pequeño monte tupido, o se los pudo abandonar en una zona distante, pero no era así. Ellos estaban dentro del predio. De hecho, que el lugar elegido por el asesino fue un pozo, como ustedes escuchaban. Y el factor determinante para que el cuerpo comience a emanar ese olor era justamente la falta de contacto con el medio ambiente. Si bien un cuerpo estando a la intemperie tiene un proceso más acelerado de descomposición, atraviesa 4 fases de descomposición generalmente del cuerpo humano, que puede tardar entre 96 horas a 12 meses hasta llegar a la reducción a huesos. Pero la particularidad también, caso adverso a la intemperie, es la humedad y es la falta de una buena ventilación u oxigenación, que hacen que los pequeños insectos necrófagos depositen los huevos, y esto a su vez acelera el proceso de formación de gases dentro del cuerpo humano, y esa explosión de gases dentro del cuerpo buscando aberturas, ya sean por heridas
o aberturas naturales por justamente la acumulación de gas, hace que ese olor fétido característico de la composición del cuerpo, que si es que usted lo reconoce, sabe de qué estoy hablando, comience a ocupar tanto espacio por más de que sea un lugar abierto, y esto ya me refiero fuera de ese pozo. Y este olor característico es el que siguieron los investigadores para llegar, con la ayuda de bomberos, a rescatar esos cuerpos y comenzar posteriormente con el trabajo de inspección de los cuerpos de estas personas. El factor determinante que llevó a la muerte es el shock hipovolémico, que es básicamente la hemorragia, la pérdida de sangre a borbotones, que hace que esto llegue a una fase de shock, de golpe, por decirlo de otra forma, de fallo del sistema orgánico y posteriormente el deceso. ¿Qué ocasionó esa herida, ese shock hipovolémico? Heridas que hablan, explica el tema. Heridas que hablan. Ambos extranjeros fueron asesinados a tiros en su domicilio del barrio San Blas de Pacaraí. De acuerdo a la inspección de ambos cadáveres, Eckhard Kurt Otto Aparowski recibió 2 impactos de bala en la cabeza, mientras que su mujer, Meike Wenzel, recibió uno solo en la misma zona. Según el informe forense, las víctimas murieron casi instantáneamente, diagnosticándose como causa de su deceso shock hipovolémico por herida de arma de fuego. En el momento del hallazgo, los cuerpos que fueron encontrados en el fondo de un pozo de la residencia tenían aproximadamente 48 horas de fallecidos. Establecido el hecho de que los asesinaron con un arma de fuego, que estos disparos provocan el shock hipovolémico, las 48 horas posteriores a ese disparo, a ese asesinato violento, comienza el estado de descomposición, el descubrimiento, porque ese olor fétido, como les decía, hace que descubran realmente dónde estaban las parejas que hasta ese momento, al menos, o antes de ese momento, estaban desaparecidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo los mataron? ¿Qué se usó para asesinarlos? Había muchas hipótesis hasta llegar generalmente, o en ese momento digo, hasta llegar a la inspección de los cuerpos, al análisis, a la extracción de plomo y a la verificación del tipo de arma que se utilizó. Y los forenses en aquel momento determinaron qué arma era la que se había utilizado. Lo que más llama la atención de todo esto es que, habiendo un sinfín de puntos a investigar, de al parecer tantas huellas, imagínese usted, la escena del crimen era la casa propiamente de los alemanes. Aún así, con el paso del tiempo no se estableció quién fue el responsable, al menos al parecer no quisieron descubrir quién era. Heridas que hablan dejó la forma en que murieron, y el arma homicida también era un testigo inerte de aquella situación. El arma homicida. Una pistola 9 milímetros fue la utilizada para acabar con la vida de los alemanes. Arma de fuego corta diseñada para ser apuntada y disparada con una sola mano o con 2, y dispara balas de corto alcance. El cargador es una pequeña, larga y delgada caja metálica que se inserta en la mayoría de los modelos en la parte inferior de la empuñadura de la pistola. Sirve para almacenar y cargar la munición que se utilizará. Su cargador soporta desde 11 hasta 20 proyectiles. Posee un resorte en su parte inferior que impulsa los cartuchos almacenados a ascender e introducirse uno a uno en la recámara inmediatamente después del disparo. Al apretar el gatillo con el dedo índice, se libera el diente de escape. El percutor retorna abruptamente a su posición original y golpea una aguja retráctil llamada aguja percutora, que a su vez golpea violentamente el fulminante de la parte posterior de la bala, provocando la ignición del combustible impulsante y el disparo. Agentes de criminalística de la Policía de Central y miembros de la Fiscalía de Itagua se constituyeron en la residencia de la pareja asesinada para buscar el arma homicida dentro del pozo.
Allí los especialistas utilizaron para el efecto la técnica del magnetismo, al sumergir un imán en el agua que permitiera capturar el arma. Sin embargo, el operativo no arrojó resultados positivos. En el momento de la detención del principal sospechoso, se incautó un arma que se creyó que sería el homicida, pero nunca se comprobó. Se encontró arma de fuego, un montón de cosas, ¿verdad? Elementos que fueron analizados también, pero lastimosamente dio un resultado negativo en cuanto al calibre del arma que nosotros estábamos buscando. Hasta el momento se tenían elementos ya entonces de los cuerpos, se sabía que el crimen habría ocurrido en la propia casa, es decir, el traslado del mismo sitio donde fueron ultimados hasta el pozo, de igual forma daba que el asesinato era todo dentro de un mismo terreno. Se sabía también el arma que se utilizó, imagino yo, que esa arma tenía impregnada algunas cuestiones, salvo que el delincuente haya sido precavido. ¿Fue o no así? Vamos a saberlo a la vuelta del corte aquí en Escena del Crimen. Una pareja de alemanes fue asesinada en Upacaraí el 5 de julio del año 2010. Ellos eran de una cultura muy cerrada, eran muy solitarios. De hecho, que tenían tan poco contacto que se manejaban con un amigo que frecuentaba la casa cada cierto tiempo y una doméstica de 24 años que constantemente iba y hacía los quehaceres, generalmente por la mañana. Ese 5 de julio, esta joven fue como todos los días, estaba trabajando en la planta baja, la casa era de 2 pisos. Pensó que sus patrones o sus empleadores estaban en la parte de arriba, hasta que vino el amigo en cuestión y como las horas pasaron, ella pensó que aún no habían bajado a desayunar. A él sí le llamó la atención, fue hasta allí, los buscó y no los encontró. De ahí se desató la preocupación, fueron hasta la policía, comenzó la búsqueda y finalmente el olor que emanaba o salía de un pozo, emergía de un pozo de agua, fue lo que lo llevó conjuntamente con bomberos y la policía a abrir y encontrar los cuerpos ahí, en ese mismo pozo, con heridas de arma de fuego. Habíamos analizado las heridas que habían recibido, eran tiros en la cabeza. Esto había provocado un shock hipovolémico, la muerte, una muerte muy violenta. Y también el análisis del arma hacía suponer que era una arma semiautomática, es decir, el tirador sabía muy bien lo que estaba haciendo, un arma precisa. Entonces, a partir de ahí se tenía que hacer una investigación seria con respecto a todo esto porque habían elementos muy claros a la vista, al menos había con qué investigar, es lo que todos suponemos. Y al parecer en los primeros pasos de esta investigación, todo parecía tomar un color como que tenía que ser, una investigación seria. Pero con el paso del programa también se van a dar cuenta que no fue así. Comencemos con el aspecto positivo, al menos cómo comenzó la investigación. Saltaban los sospechosos. Sandro Otto, un austriaco que tenía antecedentes, fue uno de los primeros en ser detenidos. Dos austríacos detenidos. La detención de Sandro. 2 semanas después del crimen, agentes de investigación de delitos lograron la detención de un sospechoso en el hecho. Sandro Otto Hafner, un austríaco de 42 años. Según los datos de los investigadores, el europeo tenía un contacto comercial con el alemán asesinado. Nosotros lo investigamos a todos los amigos de esa pareja. Es así que llegamos a sospechar de Sandro Otto. Viste que teníamos la información que era la persona que estaba compartiendo ese viernes a la noche, una cena con la pareja. Otto Hafner fue detenido el 21 de julio en Villa Ayes, Chaco paraguayo, en compañía de su esposa. Con antecedentes por agresión, maltratos, secuestro de personas y explotación sexual, el extranjero además contaba con orden de localización con pedido de extradición proveniente de Viena, en su país de origen. Una austríaca en Ñemby.
Según los datos manejados por los investigadores, Hafner tenía varias parejas en Paraguay. Con una de ellas ingresó al país en el 2008. Luego contrajo matrimonio con una adolescente de 16 años, con quien vivía en Villa Hayes. Nos llamó la atención que rápidamente pudo contraer matrimonio con una paraguaya. Precisamente su expareja, con quien había llegado al país, Manuela Andrea Grabner, fue sorprendida por agentes de homicidios 8 días más tarde, una tranquila mañana de miércoles, en su residencia del barrio Villa Anita de Ñemby. Ambos extranjeros fueron imputados por el fiscal del caso, Humberto Jaudín, pese a que al poco tiempo fueron desvinculados de la causa. Y pese a los antecedentes que tenía Sandro Otto por varias transgresiones, no era solo una, igual él obtuvo con el paso del tiempo de su estadía aquí en Paraguay un documento auténtico, es decir, la cédula que consiguió, la cédula paraguaya, era una cédula real, una cédula legal. Ahora, el contenido era falso. Lo que consignaron en ese documento era falso, por lo que uno puede presumir que tuvo que haber un paso efectivo de por medio para poder realizar un documento así, teniendo en cuenta a que probablemente su situación migratoria haya sido irregular en aquel momento, o por qué no utilizó su identidad real. Sandro Otto consiguió documentos legales, pero de contenido falso en nuestro país. Austriaco con cédula falsa. Una llamativa circunstancia que levantó grandes sospechas en los investigadores fue la aportación de una cédula paraguaya por parte del austriaco Sandro Otto en el momento de su detención. Ya tenía él un documento. Eso también a nosotros nos llamó la atención, ¿verdad? Pero habrá presentado los trámites correspondientes para acceder a esa documentación. La consiguió un año antes. Las autoridades descubrieron que la cédula de identidad de Sandro Otto fue emitida el 13 de julio del 2009, un año antes de su detención. El extranjero obtuvo el documento paraguayo número 6.289.389, firmada por el comisario Alfredo Granada González, quien alegó que sus subalternos eran los responsables de la elaboración del documento. El uniformado refirió que en aquel tiempo él había asumido el cargo 2 meses antes de la expedición y que ni siquiera se percató de que el europeo contaba con varios antecedentes y una orden de captura desde el año 2007 pedida por las autoridades de su país. Solo los firmaba. Granada González aseguró que él solo firmaba los documentos y culpó de las irregularidades en la tramitación del documento a su colega, el comisario principal Mario Villalba, de la sección Extranjeros. Bueno, Sandro Otto no solo cometió el error de dejar una pista tan clara sobre él y su intención real de quién era o de encubrir realmente quién era él, porque al tener un documento legal pero de contenido falso, evidentemente que lo primero que uno supone como investigador es que este hombre está ocultando algo. Algo real hay en su identidad que él quiere esconder y quizás por eso evidentemente tomó la determinación de conseguirse un documento falso. Y no fue, digo, retomándolo del principio, que no fue el único error que cometió, porque después del hecho, siempre todo esto dentro de la presunción, porque lastimosamente la investigación fiscal no tuvo el peso que tenía que haber tenido, por no decir otra cosa. Dentro de la suposición, Otto como el principal sospechoso de esto, y tejiendo la hipótesis de que el asesinato o los crímenes tengan dos hipótesis: un ajuste de cuentas por esa cuestión comercial que yo les decía, y la otra sea la finalidad del robo. Y me quedo ahí porque este hombre, Sandro, el austriaco, utilizó uno de los documentos de la pareja, de una de las víctimas, y es una tarjeta magnética que él lo introdujo a un cajero automático
en una ciudad de central y eso dejó una pista financiera, ¿no? Una pista para la policía. Eso condujo a la presunción de que, ¿por qué este hombre, este austriaco, que no tenía una afinidad, y ni que la tuviera, ¿verdad? Pero volvamos a, dentro de las presunciones, que ser benevolente, ¿no? ¿Por qué utilizaría él la tarjeta de una de las víctimas? ¿Quién le daría la tarjeta, verdad? Más aún cuando, retomando lo que habíamos dicho anteriormente, es una pareja de una cultura bastante cerrada, que no sabrían a cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hace que Otto utilice esa tarjeta? ¿Por qué la utilizó? ¿Por qué la tenía? ¿Qué es lo que estaba encubriendo a este hombre a su paso a medida que iban pasando las horas? Y esto justamente fue lo que llevó a recrudecer las hipótesis de la policía, de los investigadores, en que Sandro Otto sabía algo de este asesinato. Él probablemente estuvo en la casa cuando ellos fueron asesinados. Solo que evidentemente había una parte del rompecabezas o la estructura para cambiar de seudónimo. Había una parte de la estructura en la investigación que no estaba queriendo investigar o avanzar en la investigación. Él dejó una pista y esta pista condujo hacia la ciudad de Villa Elisa. Otto dejó evidentemente un cabo suelto. Circuitos cerrados. Al principio lo delataron. El movimiento de una de las tarjetas de crédito de la víctima, Eckhard Kurt Otto Aparowski, fue una de las pistas que marcó la hoja de ruta de los investigadores. Así llegaron hasta un cajero automático en Villa Elisa, donde un desconocido extrajo dinero. En las imágenes de circuito cerrado del mismo, se podía observar un hombre que abordó una camioneta Nissan Terrano blanca con chapa BDB 755, lo que finalmente condujo a identificar a Sandro Otto Hafner, quien supuestamente extrajo 300 euros del cajero. Luego de obtener la imagen del circuito cerrado de un cajero automático de donde se extrajo dinero en efectivo de la tarjeta de una de las víctimas, entonces nuestras sospechas fueron más hacia él, el cual el Ministerio Público tomó la determinación de proceder a su detención. Agente inmobiliario. De acuerdo a los datos manejados por los investigadores, Hafner logró acercarse a la pareja de alemanes al hacerse pasar como agente inmobiliario interesado en inversiones y luego de ganarse la confianza en ellos, había planeado y perpetrado el crimen. Él tenía negocios, o sea, hacía negocios con esta pareja de alemanes. Más bien estaba en el tema de compra de inmuebles. La pareja se dedicaba a vender por internet inmuebles a sus compatriotas. Y esta persona se estaba iniciando también con ellos. Una tarea específica de Sandro aquí en Paraguay nunca nosotros encontramos. No era el de las imágenes. Pese a que la camioneta visualizada en los circuitos cerrados pertenecía al austriaco, tras su detención su complexión física no coincidía con las imágenes, explicó el fiscal del caso, Humberto Houdin, quien lo imputó por homicidio doloso, pero tuvo que desestimar su participación al no encontrarse elementos suficientes en su contra. El laboratorio forense no pudo determinar si se trataba de la misma persona, ya que solamente tenían una imagen de una silueta. Es por eso que no se pudo, por más esfuerzo que se hizo en esta investigación, no se pudo confirmar que la autoría fuera de Sandro. Bueno, revisando un poco los antecedentes del caso, me encuentro con cuestiones, la verdad, que bastante llamativas de toda esta situación. Los movimientos que hizo Otto, financieros. De acuerdo a los datos manejados por los investigadores, Hafner logró acercarse a la pareja de alemanes al hacerse pasar como agente inmobiliario interesado en inversiones y luego de ganarse la confianza en ellos, habría planeado y perpetrado el crimen, dice alguna de las estrofas de la investigación policial.
Teniendo todo esto en cuenta, sumado a los antecedentes de Sandro Otto, que es el principal sospechoso en toda esta historia, lo que más tenía peso era la cuestión del ajuste de cuentas. Si no fue él mandó a cometer el crimen, o sea, es decir, pagó para que alguien los mate. O sea, si no fue autor material, pudo haber sido autor intelectual. Es lo que al menos se sostiene, se desprende de las suposiciones que hizo la policía. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las sospechas policiales de aquel momento. Y eso tiene que ver también con una serie de cuestiones que se habían encontrado en la época. Evidencias que al parecer sostenían toda la responsabilidad en un solo hombre. Y probablemente, tengo que decir así por una cuestión de que no se pudo probar en aquel entonces, era Otto. Entonces, apuntando todo hacia él, lo más raro era que la confusión igual estaba encima del Ministerio Público. Era la nebulosa al Ministerio Público. Porque la policía hoy día consultada tiene una tesis y ellos la siguen sosteniendo. Y casi 9 años después del hecho. Ellos siguen creyendo de que este austríaco es el principal sospechoso de aquel asesinato. ¿Cuál era la diferencia teniendo en cuenta que la policía es la que recolecta los datos, la investigación, las evidencias, lo que vaya encontrando en toda esta situación, las colecta y las lleva hasta el Ministerio Público, y es el Ministerio Público el que basa su investigación con base en lo que le acerca a la policía? ¿Por qué esa diferencia, esa disrupción entre un criterio y otro? ¿Qué hacía que el fiscal tenga un tercer ojo, por decirlo así, en toda esta investigación? O él vea de otra forma, o no haya tenido una pista certera, o una sospecha más fuerte en Otto. Uno dirá, y bueno, las cuestiones jurídicas generalmente son muy claras a la hora de hablar de responsabilidad o de sostener la responsabilidad en una persona. Entonces pensamos que Judín, el fiscal, creyó en aquel momento que no tenía todos los elementos para procesar a Otto. Pero sin embargo, todo el proceso investigativo de la policía es bastante claro. O fíjense ustedes en este segundo tramo de las cámaras de circuito cerrado de aquel entonces. Y pese a todo ello, igual había confusión en el Ministerio Público. La investigación. Una de las principales hipótesis manejadas por los investigadores sobre la muerte de los alemanes fue sin duda alguna el robo, pues había ocurrido en una época sensible, donde varios europeos fueron víctimas fatales de este tipo de crímenes. Las sospechas se fundaron más a partir de que los investigadores hallaron en casa de los mismos una caja fuerte abierta. Los extranjeros se habían unido en pareja 10 años antes del crimen y, encantados por la riqueza natural de nuestro país, ingresaron a tierra guaraní en el año 2005 y, alejados en Ypacaraí, se dedicaron a la compra y venta de inmuebles en esa zona. Hicimos humanamente todo lo posible en aclarar este caso. Lastimosamente, como le dije, no pudimos nosotros terminar por la imagen misma, ¿verdad? También eran extranjeros y no tenían familiares. Familiares no, la gente, los amigos aportaban muy pocos datos. Estas personas tampoco tenían muchos enemigos, no, prácticamente nada. Era un grupo de personas muy cerradas, solamente compartían con otros extranjeros. Y así que muchos otros detalles tampoco pudimos acceder. Movimientos financieros. Los cruces de llamadas y la pista seguida a los movimientos financieros de los fallecidos llevaron a un sospechoso, el austriaco Sandro Otto, quien al final fue desvinculado. Bueno, nosotros tuvimos contacto con nuestros pares, los policías de Austria. A él le estaban investigando por un homicidio de una mujer, pareja suya, años atrás. Es por el cual los policías llegaron hasta Paraguay. Conversamos con ellos, se pusieron al tanto. Comenzaron también ellos su investigación, pero no pudieron determinar también allá si fue Sandro el autor del homicidio de esa mujer. Ese caso hicimos un trabajo, muchísimos trabajamos. Lastimosamente el elemento que teníamos más relevante, que era imágenes,
que enviamos al laboratorio forense del Ministerio Público no coincidía con con el rostro, no pudimos determinar plenamente el rostro de la persona que hizo una extracción de la tarjeta con la tarjeta de crédito que utilizó, ni determinamos la hora exacta del sospechado que teníamos. Esta era una persona de más de 1,80, cerca de 1,90, afectó al sospechado, ¿verdad? Y nos viene con el departamento de imagen del Ministerio Público, nos dice que era una persona que no superaba los 1,70 de estatura, o sea que las características físicas, si bien eran parecidas, pero nos vino totalmente en contra el informe de imagen del Ministerio Público, lastimosamente, ahora con los elementos que teníamos. Por eso quedamos en una duda que no pudimos cerrar ni no pudimos superar para llevar adelante eso. Otra de las fuertes hipótesis manejadas por los uniformados fue un ajuste de cuentas, que incluso se creyó que podría ser un asesinato por encargo, pues se supo que las víctimas se dedicaban al préstamo informal de dinero y cobraban altísimos intereses por ello. ¿Muertos en otro sitio? Lo más llamativo para los investigadores fue que en el pozo ni alrededor fueron encontradas vainas hervidas, lo que hizo sospechar que las víctimas fueron ajusticiadas en otro lugar y posteriormente trasladadas hasta el sitio donde se encontraba el pozo para ser arrojados allí. Fueron ejecutados. No podemos determinar también en qué lugar de la casa fueron ejecutados. Se hizo una búsqueda con el laboratorio para poder nosotros determinar en qué parte de la casa fueron ejecutados, pero no pudimos determinar esa situación. Es decir, que no se sabe si se les mató frente al pozo y luego se les tiró o se les arrastró de otro lado. El arrastros de cuerpo no lo encontramos. Presumimos que fue prácticamente ahí alrededor del pozo. Bueno, acompáñenme, vamos a ver algunas de las evidencias de aquel entonces del caso, porque a mí por lo menos me deja pensando, aún así, desde que de hecho que arrancó esto y comenzamos a ver los detalles de esta historia, el actuar de Judín en todo esto del fiscal. Las evidencias en muchos casos son muy coincidentes o como mínimos sospechosas, ¿verdad? De qué es lo que pudo haber ocurrido en aquel entonces y qué es lo que puede sujetar a Otto con los casos. Y iban a ver la fotografía de esto que se había encontrado en aquella época, que son armas y municiones de aquel entonces, ¿no? Van a fijarse que esto, según al menos lo que se tiene en aquel entonces, es una pistola con la empuñadura y la fisonomía de la misma arma que en aquel entonces estaba bajo sospecha de haber sido utilizada para el crimen. ¿Qué es lo que se ve acá? Este color metálico y la cacha, que generalmente es de madera. Esta es la que tienen aquí. Y es un arma que en calibre al menos coincide con la que se había utilizado para matar a los extranjeros. Supuestamente esta se peritó y después se la entregó. Aquí si vemos más de cerca. Pero esta es otra pistola 9 milímetros, de hecho que tiene también un accesorio que es una linterna que tiene en la parte inferior del tubo cañón y es una empuñadura o una cacha de goma, que es la que se ve. Otro tipo de arma, también entiendo de calibre 9 milímetros, que en teoría coincide también con el arma utilizada para asesinar a los alemanes. Esta también se peritó supuestamente y se la devolvieron. Otto también tenía consigo este chaleco antibalas. ¿Qué hacía el austriaco con un chaleco antibalas? Uno era, bueno, su protección, pero ¿qué temía? ¿Verdad? ¿Por qué tenía este chaleco antibalas? ¿Por qué tenían dos armas? ¿Por qué tenía el chaleco antibalas? ¿Qué es lo que temía Otto? ¿Qué es lo que protegía a Otto, por cambiar la pregunta? ¿O a qué se dedicaba este austriaco? Y hay otra fotografía más que también habla de el sospechoso actuar de este hombre, unas esposas, que generalmente uno dice, bueno, esto es de uso policial, la policía es la que usa esto, o bueno, un guardia de seguridad, quizás, y solo en algunos casos, no todos también.
Pero fíjense en otra fotografía que podemos considerar una evidencia también aún más llamativa: guantes. Guantes con revestimiento probablemente de goma, que es la que se ve. En algunos casos utilizan motociclistas, otros generalmente lo utilizan también en cuestiones tácticas, porque tienen cerca o en la zona de los nudillos tienen una cobertura de plástico. Y si mal no me equivoco, lo que estoy viendo encima de esos guantes era un teaser, ¿no? Una pistola como picana eléctrica, que es creo que la que se ve encima de los guantes, ¿no? Fotografías de hace varios años atrás que también con el paso del tiempo se van desgastando. Bueno, todo esto lo tenía Otto en su poder. Y uno se pregunta, y con todo esto igual no le hacía por lo menos presumir al fiscal de que estaba ante la presencia de un hombre al menos de un dudoso actuar. ¿Por qué lo soltó? ¿Por qué dijo él que no encontró la suficiente cantidad de evidencias o indicios, al menos indicios, en contra de quien pudiera ser el único autor de este asesinato ocurrido en Yupacaraí? Veremos qué pasa a la vuelta de este corte, de uno más que nos falta aquí en Escena del Crimen. Una pareja de alemanes fue asesinada el 5 de julio del año 2010 en su casa, al menos eso se sospecha, en la ciudad de Yupacaraí. Ellos vivían prácticamente solos, digo prácticamente porque una joven de 24 años que hacía los quehaceres domésticos de la casa iba todos los días hasta ahí a limpiar, a cocinar y a hacer otro tipo de quehaceres. Y ese 5 de julio ella pensó que sus patrones aún descansaban en la planta alta de la casa. Sin embargo, ellos ya estaban muertos. Después de las horas, un hombre que es amigo de esta pareja vino a preguntar por ellos. Ella le dijo esto: ellos están durmiendo en la planta alta. Pasaron las horas y esto ya preocupó a este hombre. Comenzaron a buscarlos ya con la policía y finalmente los encuentran en un pozo, guiados por el olor que ya comenzaban a emanar estos cuerpos 2 días después de la desaparición. Tenían heridas de bala en la cabeza, una muerte bastante violenta. Y comenzó la investigación y apuntaba hacia un ciudadano austriaco con antecedentes, con varias transgresiones, sexual, robo, etc., otras cosas. Este es Sandro Otto, que con el tiempo no se pudo probar su participación en el crimen, aunque todo apuntara a él, inclusive las evidencias que le habían encontrado encima. 2 armas del mismo calibre que habían matado a los alemanes, un chaleco antibalas, guantes tácticos, municiones y otras cosas. ¿En qué andaba él? Nunca se pudo saber. Las sospechas es que algo corrió por debajo para permitir su libertad y no esclarecer el crimen. Es uno de estos casos que lastimosamente quedan sin resolver y con el paso del tiempo quizás la justicia, no sé, divina, pueda finalmente ponerle un cierre a toda esta situación. Así llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen. Y no me despido sin antes agradecerles siempre a mis amigos de Óptica Carrona ahí en Cerro Corá y Tacuarí. Muchas gracias por la compañía de siempre, por estar en estos más de un año de Escena del Crimen. Hay muchísimos descuentos, nuevos marcos que pueden ir a encontrar a ese mismo local, Cerro Corá y Tacuarí. Así que aprovechen los descuentos que están en Óptica Carrona. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana y no se olvide que puede volver a ver los días sábados al mediodía Escena del Crimen aquí por Unicanal.